Mujer, te he conseguido trabajo como empleada doméstica en la casa de campo de mi jefe. Paga bien, me ganarás el dinero para un coche. Mañana te mudas. La mujer obedientemente hizo las maletas. Pero cuando llegó a la fiesta corporativa en el restaurante, el maridito se quedó paralizado de shock al ver a quien presentaban como el nuevo propietario. Hola, queridos oyentes. Cada familia es un pequeño universo con sus propias reglas. Hoy nos asomaremos a uno de esos universos y veremos qué ocurre en su interior. Marisol estaba secando los platos cuando la puerta de entrada se cerró de golpe con ese sonido particular que siempre anunciaba que Benjo estaba de buen humor o, por el contrario, de pésimo. No había una tercera opción. El plato se le resbaló de las manos, pero logró atraparlo al vuelo, apretándolo contra el pecho con las palmas mojadas, y solo entonces exhaló, escuchando cómo su marido se quitaba las botas en el recibidor. 15 años de matrimonio le habían enseñado a distinguir los matices de esos sonidos, como un músico experimentado distingue las notas en una cacofonía. Ahora, en la voz de Benjo, cuando lanzó un descuidado "ya estoy en casa", se oía algo nuevo: excitación, entusiasmo, anticipación. Marisol colgó el paño en el gancho y salió al pasillo, secándose las manos en la bata de casa que antes había sido azul y ahora se había desteñido hasta el color del cielo matutino antes de la lluvia. Benjo estaba de pie en medio de la habitación, con la chaqueta desabrochada, y sonreía con esa sonrisa que hacía que el corazón de ella se encogiera de inquietud. Estaba satisfecho consigo mismo, demasiado satisfecho. Marisol, dijo él, con esa entonación que usaba cuando anunciaba algo que ella debía aceptar sin objeciones, tengo excelentes noticias. Siéntate. Ella obedientemente se sentó en el borde del sofá, juntando las manos sobre las rodillas. Benjo empezó a pasearse por la habitación con las manos cruzadas a la espalda, como un general antes de una reunión importante, y Marisol recordó involuntariamente cómo, al principio de su relación, ese gesto le parecía una muestra de seguridad y fortaleza. Ahora solo veía en él un intento de autoafirmación de alguien que temía parecer débil. Te he conseguido trabajo, anunció Benjo, deteniéndose frente a ella y mirándola desde arriba, como un profesor a una alumna descuidada. Con mi jefe. Celso aceptó contratarte como empleada doméstica en su casa de campo. Marisol sintió como el frío se extendía por su cuerpo, empezando en algún lugar del plexo solar y llegando hasta la punta de los dedos. Empleada doméstica. Abrió la boca, pero las palabras se quedaron atascadas a medio camino entre los pensamientos y los labios. $1000 al mes, continuó Benjo, con un tono como si anunciara un premio de lotería. ¿Te lo imaginas? 1000, con alojamiento. La casa es enorme, fuera de la ciudad. Solo tienes que cocinar, limpiar y mantener el orden. Es facilísimo. Se sentó a su lado y apoyó la mano en su hombro, pesada, caliente, exigente. En 6 meses ahorraremos para un coche, Marisol. Un coche de verdad, ¿entiendes? Estoy harto de ir en autobús. Necesito un coche para mi carrera. Los jefes van en coche, ¿y yo qué? Como el último fracasado. Marisol guardaba silencio, y en ese silencio había tanto que, si pudiera convertirse en palabras, sería un libro entero. Habría capítulos sobre cómo, 20 años atrás, se graduó en economía, cómo soñaba con una carrera, cómo conoció a Benjo en una fiesta universitaria y él le pareció tan fuerte, tan seguro. Habría un capítulo sobre cómo, después de la boda, él dijo, ¿para qué necesitas trabajar? Yo mantendré a la familia. Y ella creyó. Creyó y se quedó en casa, primero esperando hijos que nunca llegaron, luego simplemente porque pasaba el tiempo y volver a la profesión daba cada vez más miedo. Y también habría un capítulo sobre cómo, poco a poco, casi imperceptiblemente, como el agua desgasta la piedra, pasó de ser esposa a convertirse en sirvienta, no pagada, sumisa, sin voz. ¿Por qué callas?, preguntó Benjo con irritación. Estoy haciendo esto por ti, lo he arreglado todo, y tú estás ahí sentada como una estatua. Benjo, dijo por fin Marisol, y su propia voz le sonó ajena, lejana. Yo no puedo hacer esto. Irme de casa, vivir con un desconocido, limpiar detrás de él. ¿Un desconocido?
Benjo saltó del sofá, y su rostro se enrojeció como siempre que encontraba resistencia a sus planes. Es mi jefe. Celso, una persona respetable. ¿Tienes idea de qué honor es esto? Podía haber contratado a cualquiera, y yo te coloqué a ti. Caminaba de un lado a otro de la habitación, y Marisol miraba la alfombra gastada, donde las botas de él dejaban huellas de la suciedad de la calle aún húmeda. Escucha, Benjo se detuvo y se puso en cuclillas frente a ella, tomando sus manos entre las suyas. En ese gesto había una ternura tan poco sincera que a Marisol le dieron ganas de apartarse, pero no se atrevió. Piénsalo bien. ¿Qué haces aquí? Cocinas, limpias. Allí será lo mismo, pero por dinero. Buen dinero. Ahorramos para el coche y todo se arregla. Podré aceptar más proyectos, ir a ver clientes. Me ascenderán, Marisol. Y entonces volverás a casa y por fin viviremos de verdad. Ella lo miraba a los ojos y de pronto sintió miedo al no ver en ellos nada más que sus propios deseos reflejados, como en un espejo deformado. Benjo no preguntaba, informaba. No proponía, ya lo había decidido todo. ¿Y si no quiero? Preguntó ella en voz baja. Benjo soltó sus manos y se incorporó. Su rostro se endureció y la habitación pareció enfriarse de golpe. ¿No quieres? Repitió, con una calma peligrosa en la voz. ¿Y qué quieres entonces, Marisol? ¿Seguir sentada aquí? ¿Vivir con mi sueldo, que, por cierto, apenas alcanza? ¿Tienes idea de lo cansado que estoy, de cómo me mato trabajando? ¿Y tú qué? Te quedas en casa, calentita, cómoda. Solo te pido una cosa, ayudarme. 6 meses, Marisol. Solo 6 meses. Ella bajó la cabeza, y las lágrimas que había contenido con tanto esfuerzo aún así rodaron por sus mejillas, calientes, abrasadoras, inútiles. Ya empezó, gruñó Benjo, volviéndose hacia la ventana. Las lágrimas. Siempre lo mismo. Yo intento cambiar algo en nuestra vida y tú te pones a llorar. Marisol se secó la cara con las palmas y se levantó del sofá. Las piernas le temblaban, la cabeza le martilleaba y ante los ojos le flotaban manchas borrosas. Está bien, dijo en voz baja. Está bien, Benjo. Iré. Él se volvió y en su rostro floreció al instante una sonrisa. Así se hace. Exclamó, como si ella fuera un perro que hubiera cumplido una orden. Sabía que lo entenderías. Mañana por la mañana te llevo yo. Celso te espera. Así que prepárate. No lleves muchas cosas, allí hay de todo. Pero Marisol no durmió. Yacía al lado de Benjo, que roncaba plácidamente, y miraba el techo, donde, a la luz mortecina de la farola, danzaban las sombras de las ramas desnudas del árbol que había fuera de la ventana. Aquellas sombras parecían esqueletos, y Marisol pensaba que su vida se parecía a ese árbol. En otro tiempo había sido joven, llena de fuerzas y esperanzas, y ahora estaba desnuda, roída por el tiempo y las circunstancias, y el viento empujaba por sus ramas deseos ajenos y planes ajenos. La mañana empezó con Benjo despertándola a las 7, aunque normalmente ella se levantaba a las 6 y le preparaba el desayuno. Ahora él mismo andaba trajinando en la cocina, haciendo ruido con las sartenes, y aquel estruendo inusual le crispaba los nervios más que cualquier despertador. Marisol se levantó, se lavó la cara con agua fría, intentando borrar de su rostro las huellas de la noche en vela, y se vistió con sus mejores vaqueros y un suéter que había comprado hacía unos 5 años en unas rebajas. Recogió en una gastada bolsa deportiva sus escasas pertenencias, ropa interior, 2 batas, zapatillas, un neceser con lo más imprescindible. Añadió un libro que llevaba tiempo queriendo terminar, pero para el que nunca encontraba tiempo, y una fotografía de su madre en un pequeño marco. Su madre la miraba desde la foto con severidad y al mismo tiempo con tristeza, y a Marisol le pareció que la juzgaba por aquella sumisión, por aquel consentimiento dócil. ¿Ya estás lista?, preguntó Benjo asomándose al dormitorio. Date prisa, todavía tengo que llegar a tiempo. Le prometí al jefe traerte a las 9. En el coche, un viejo modelo extranjero que Benjo había comprado a crédito y que ahora soñaba con cambiar por algo más prestigioso, viajaron en silencio.
La ciudad dio paso a los suburbios al bosque, y Marisol miraba por la ventanilla los árboles que pasaban veloces, el cielo gris que se cernía bajo y amenazante, la carretera que la llevaba cada vez más lejos de aquello que llamaba hogar, aunque en los últimos años ese lugar solo lo fuera de nombre. Escucha con atención, empezó Benjo cuando se desviaron de la carretera principal hacia un camino estrecho de tierra, flanqueado por árboles centenarios. Celso es un hombre estricto, pero justo. No hables de más. Si pregunta, respondes. Si no pregunta, te callas. Cocina bien, le gusta la comida casera. Limpia a fondo, aprecia la limpieza. Y lo más importante, ni se te ocurra quejarte o gimotear. ¿Entendido? Marisol asintió sin apartar la vista de la carretera. Y otra cosa más, añadió Benjo, y en su voz se deslizó una amenaza, no me falles, Marisol. Es mi reputación. Si haces algo mal, luego me toca a mí arreglarlo. ¿Está claro? Está claro, respondió ella en voz baja. La casa apareció de repente, como en un cuento, enorme, de 2 plantas, con amplios ventanales y una terraza que rodeaba todo el primer piso. Alrededor se extendía un jardín cuidado. Marisol dejó escapar involuntariamente un suspiro, no esperaba ver algo tan hermoso, tan alejado de su mundo habitual de edificios idénticos y patios abarrotados. ¿Qué tal? Sonrió Benjo con satisfacción mientras aparcaba frente al amplio porche. Impresiona, ¿eh? Aquí es donde vas a vivir. Es decir, a trabajar. Salieron del coche y en ese mismo instante la puerta de entrada se abrió de par en par. En el umbral estaba un hombre de unos 65 años, alto, canoso, con la espalda recta y unos atentos ojos grises. Llevaba pantalones de estar en casa y un cálido suéter de cachemira, y toda su figura irradiaba esa dignidad serena que no se compra con ningún dinero. Benjo, dijo, bajando del porche, y su voz era baja, pero firme. Ya habéis llegado. Celso. Se apresuró Benjo, sacando la bolsa de Marisol del maletero. La he traído, como quedamos. Esta es Marisol, mi esposa. Marisol se volvió hacia ella. Este es Celso, mi jefe. Marisol alzó la vista y se encontró con la mirada del dueño de la casa. Aquellos ojos grises la observaban con tanta atención, con una suavidad tan inesperada, que se desconcertó y bajó la mirada apresuradamente. Hola, murmuró. Hola, Marisol, respondió Celso, y en su voz no había ni condescendencia ni desprecio, que era lo que ella esperaba oír. Pase a la casa. Benjo, entra las cosas. Por dentro, la casa era aún más hermosa, techos altos, paredes claras, muebles de calidad que transmitían calma y prosperidad. Benjo llevaba la bolsa, explicándole algo a Celso sobre su trabajo, sobre un nuevo proyecto, y Marisol caminaba detrás, sintiéndose una sombra, un fantasma en aquel mundo ajeno y hermoso. Marisol vivirá aquí, dijo Celso, abriendo la puerta de una habitación en la planta baja. Aquí tiene el baño y el vestidor. Si necesita algo, dígamelo sin reparos. La habitación era pequeña, pero acogedora, una cama amplia, un armario, una mesilla y una ventana con vistas al jardín. Marisol dejó la bolsa junto a la puerta y se dio la vuelta. Benjo estaba de pie en el umbral, cambiando el peso de un pie a otro. Bueno, ya está, dijo con ánimo. Instálate. Celso, yo creo que me voy. El trabajo me espera. Claro, asintió Celso. Ve. Benjo se acercó a Marisol y le dio un beso en la mejilla, seco, formal, como el de un pariente lejano. No me falles, le susurró al oído, y ella sintió como sus dedos le apretaban dolorosamente el codo. Llama todas las noches. Rinde cuentas. Y se fue, dejando tras de sí el olor de un perfume barato y una sensación de alivio que Marisol no se atrevió a reconocer de inmediato. Celso permanecía en la puerta observándola, y Marisol no sabía qué hacer, deshacer la maleta o esperar instrucciones. Marisol, dijo él en voz baja, instálese, descanse. El almuerzo es a la 1. Si tiene alguna pregunta, estaré en el despacho, la segunda puerta a la izquierda. Gracias, balbuceó ella. ¿Y qué? ¿Qué debo preparar?
Celso sonrió como sonríen las personas cansadas que han visto demasiado. Prepare lo que sepa. Yo como de todo. Y, Marisol hizo una pausa, puede llamarme Celso. No, señor. ¿De acuerdo? Ella sintió, sin comprender bien lo que estaba pasando. Aquel hombre era tan distinto de lo que había esperado que no lograba asimilarlo. El día transcurrió de una manera extraña, lento y al mismo tiempo rápido. Marisol deshizo sus cosas y luego recorrió la casa, memorizando dónde estaba cada cosa. La cocina era el sueño de cualquier ama de casa, espaciosa, luminosa, con electrodomésticos modernos y una enorme cantidad de vajilla. Preparó el almuerzo, sencillo y casero, como el que había cocinado toda su vida, sopa, arroz con frijoles y plátanos fritos. Celso apareció exactamente a la 1, se sentó a la mesa y probó la sopa. Marisol permanecía de pie junto a la cocina, sin saber si debía comer con él o esperar a que terminara. Siéntese, dijo él, señalando la silla de enfrente. No voy a almorzar solo. Usted también tendrá hambre, ¿no? Ella se sentó, sintiéndose incómoda, y comieron en silencio. Marisol lo observaba de reojo, la forma tranquila y pausada en que comía, cómo se limpiaba los labios con la servilleta, cómo daba las gracias por la comida. Gracias, estaba muy rico, dijo él al levantarse de la mesa, y Marisol se dio cuenta de que no recordaba cuándo había sido la última vez que Benjo le había agradecido el almuerzo. La tarde caía suavemente sobre el jardín, tiñendo el cielo de tonos rosados y violetas. Marisol ordenó la cocina, lavó los platos, recorrió la casa con un trapo, aunque apenas había polvo. Se sentía como una actriz interpretando el papel de empleada doméstica en una obra donde todos saben que no es real, pero fingen creerlo. A las 7 de la tarde empezó a preparar la cena, horneó pescado con verduras y hizo una ensalada. Celso volvió a aparecer puntualmente, volvió a invitarla a sentarse a la mesa. Y fue entonces cuando ocurrió algo que rompió todos sus intentos de permanecer invisible. ¿Ha oído las noticias sobre el tipo de cambio?, preguntó él como al pasar, sirviéndose ensalada. Otra vez está dando saltos. Y Marisol, sin pensarlo, sin lograr detenerse, respondió, vamos, Celso, eso era previsible. Después de la decisión del gobierno sobre los aranceles a la exportación, el tipo de cambio tenía que caer alrededor de un 5%. Es una reacción normal del mercado. Se calló al darse cuenta de lo que había dicho y levantó la vista. Celso la miraba con un interés inesperado, y en su mirada se leía sorpresa. ¿Entiende usted de economía?, preguntó. Marisol tragó saliva con dificultad. Benjo siempre se enfadaba cuando ella expresaba su opinión. Te las das de lista, decía irritado. Mejor quédate callada, si no entiendes nada. Yo estudié hace tiempo, dijo en voz baja. En la Facultad de Economía. Pero fue hace mucho. Entiendo, asintió Celso y siguió comiendo, pero Marisol sentía que él estaba pensando en algo, y eso la inquietaba. Después de la cena volvió a ordenar la cocina, comprobó que todo estuviera en su sitio y se disponía a retirarse a su habitación cuando Celso salió del despacho. Marisol la llamó, y ella se volvió. ¿Podría venir un momento? El corazón le latió con más fuerza. ¿Qué había hecho mal? ¿No debería haberse sentado a la mesa con él? ¿O hablar de economía? Ella entró en el despacho, amplio, con estanterías de libros hasta el techo, un escritorio macizo y sillones de cuero. Celso se sentó tras el escritorio y con un gesto la invitó a ocupar el sillón de enfrente. Siéntese, por favor, dijo, y su voz era suave, casi paternal. Quiero decirle algo. Marisol se sentó en el borde del sillón, apretando las manos sobre las rodillas. Celso la miró largo rato, con atención, y ella no soportó su mirada y bajó los ojos. Marisol, dijo por fin, yo sé quién es usted en realidad. Ella se estremeció y alzó la cabeza. En el despacho reinaba el silencio, solo el antiguo reloj de la pared marcaba los segundos, rítmico e implacable, como los latidos del corazón. ¿Qué? Empezó ella, pero la voz la traicionó, rompiéndose en un susurro.
Celso se levantó y se acercó a la ventana, tras la cual el crepúsculo se iba espesando. Usted no es una empleada doméstica, dijo sin volverse. Es una mujer inteligente y culta a la que la vida ha acorralado. La he visto en las fiestas corporativas de la empresa. ¿Recuerda? Hace 2 años, la velada de Año Nuevo. Usted estaba sentada en un rincón, en silencio, mientras su marido se jactaba ante los colegas de sus logros. Y luego, cuando por casualidad hablé con usted, razonaba sobre el clima de inversión de tal manera que lo recordé durante mucho tiempo. Marisol permanecía inmóvil, y por sus mejillas corrían lágrimas lentas, calientes, incontenibles. No lo entiendo, murmuró. ¿Entonces por qué? ¿Por qué aceptó tomarme como empleada doméstica si lo sabía? Celso se volvió, y en sus ojos había tanta tristeza y tanta comprensión que a Marisol le resultó aún más difícil respirar. Porque vi que necesitaba ayuda, respondió simplemente. Y quizá una oportunidad. Pero de eso hablaremos más adelante. Ahora vaya a descansar. Mañana será un nuevo día. Marisol se levantó tambaleándose y salió del despacho. En el pasillo estaba oscuro, y se apoyó en la pared, cubriéndose el rostro con las manos. Por primera vez en 15 años, alguien la había visto. No a la esposa de Benjo, no a la empleada doméstica, no a una sombra, sino a ella, a Marisol, con su inteligencia, con su dolor, con su vida arruinada. Y aquel descubrimiento la asustaba más que cualquier otra cosa. Marisol se despertó porque un sol brillante golpeaba la ventana, un sol como no se ve en la ciudad, donde entre los edificios apenas cabe una franja mezquina de luz. Aquí, en la casa de campo, la mañana llegaba de otra manera, generosa, clara, y los pájaros cantaban fuera con tanta fuerza como si se esforzaran por despertar al mundo entero. Permaneció acostada mirando al techo, intentando comprender qué había cambiado exactamente. ¿Por qué se sentía tan extraño por dentro, no más ligero, pero sí diferente? La conversación de la víspera con Celso volvió a su mente con todo detalle. Sé quién es usted en realidad, esas palabras resonaban en su cabeza como un eco en una habitación vacía. Marisol se sentó en la cama, rodeándose las rodillas con los brazos, y de pronto comprendió que tenía miedo. No de Celso, sino de que él pudiera ver en ella más de lo que estaba dispuesta a mostrar. Más de lo que ella misma recordaba de sí. El reloj de la mesilla marcaba las 7:30. Marisol se vistió rápidamente y fue a la cocina. Celso ya estaba sentado a la mesa con una taza de café, leyendo unos papeles en una carpeta de cuero. Alzó la vista cuando ella entró y asintió. Buenos días, Marisol, dijo con tono neutro. ¿Ha descansado bien? Buenos días, respondió ella, acercándose a la cocina. Ahora preparo el desayuno. No se apresure, Celso dejó los papeles a un lado y la miró con atención. Siéntese primero. Tenemos que hablar. Marisol se quedó inmóvil, sintiendo como el corazón empezaba a latirle con más fuerza. Se sentó en la silla de enfrente, juntando las manos sobre las rodillas, como una colegiala culpable ante el director. Anoche, empezó Celso, dando un sorbo al café, le dije que sabía quién era usted. Y es verdad. Recuerdo aquella fiesta de Año Nuevo de hace 2 años. Su marido la presentó a todos como su esposa, ama de casa, y luego pasó toda la velada hablando de sus proyectos. Y usted estaba apartada, y yo me acerqué, simple cortesía, para preguntarle qué le parecía nuestra empresa. Y usted empezó a hablar. Sonrió, y en esa sonrisa había una calidez que hizo que Marisol se sintiera incómoda. Hablaba del clima de inversión de tal manera que me dieron ganas de sacar una libreta y tomar notas. Analizaba nuestra estrategia de salida a nuevos mercados, señalaba riesgos, proponía alternativas. Y luego su marido la llamó y usted se fue. Entonces pensé, qué lástima que una persona así se quede simplemente en casa. Marisol guardaba silencio, sin saber qué decir. Recordaba aquella noche, recordaba cómo después Benjo la había reprendido en el coche, ¿para qué te pusiste a hablar con el jefe? Otra vez presumiendo de lista. Tendrías que haberte quedado callada. Y luego, continuó Celso, vi por casualidad unos documentos en el escritorio de su marido. Entre ellos había una copia de su diploma.
Facultad de Economía, con honores. Y pensé, ¿cómo es posible que una persona con esa formación, con esa inteligencia, simplemente desaparezca? Marisol sintió que un nudo le subía a la garganta y bajó la mirada. Celso, dijo en voz baja, no entiendo a qué viene todo esto. Yo estoy aquí como empleada doméstica. Benjo me consiguió este trabajo. Benjo la colocó aquí porque necesita dinero para un coche, la interrumpió él, y en su voz sonó una dureza inesperada. Pero yo acepté no para conseguir una empleada doméstica. Tengo un servicio de limpieza que viene 2 veces por semana. No necesito sirvientes. ¿Entonces para qué? Exhaló Marisol, alzando la vista hacia él. Celso se levantó y se acercó a la ventana. Detrás del cristal se mecían las copas de los pinos, y la luz de la mañana se filtraba entre las ramas, esparciendo manchas doradas por el suelo de la cocina. Porque, Marisol, vi en usted lo que usted misma ha olvidado, dijo. Potencial. Inteligencia. Una fuerza que ha sido aplastada. Y pensé, quizá pueda ayudarla. No por lástima, no. Por respeto a la persona que usted podría ser. Se volvió, y sus ojos grises la miraban con seriedad. Tengo una propuesta. Oficialmente usted sigue siendo empleada doméstica, así su marido estará tranquilo y recibirá su dinero. Pero, en la práctica, le pido que me ayude con los documentos. Aquí se me ha acumulado una montaña de informes financieros, contratos y análisis. Necesito una mirada fresca, necesito a alguien que los revise y dé una evaluación. ¿Está dispuesta? Marisol permanecía sentada, incapaz de moverse. En su cabeza bullían pensamientos como un avispero agitado. Por un lado, aquello era una locura, llevaba 15 años sin trabajar en su especialidad. Por otro, algo dentro de ella respondía a la propuesta, como un instrumento musical olvidado que vibra al contacto con el músico. Pero yo. Empezó, y la voz le tembló. Benjo se enterará. Él se pondrá. Benjo no se enterará, dijo Celso con firmeza. Oficialmente usted cocina y limpia. Extraoficialmente, trabaja conmigo. No le pido una respuesta ahora. Piénselo. Hasta la noche. Volvió a la mesa, tomó una carpeta con papeles y se dirigió hacia la salida, pero se detuvo en el umbral. Marisol, usted es una persona libre. Recuérdelo. Aunque le digan lo contrario. Todo el día Marisol lo pasó en un estado de confusión. Preparó el almuerzo, freía filetes, hacía ensalada, exprimía jugo fresco, pero las manos se movían de manera automática y los pensamientos estaban muy lejos. Limpiaba la casa, quitaba el polvo de los muebles, lavaba los suelos, y con cada movimiento crecía dentro de ella una sensación extraña, una mezcla de miedo y esperanza. Al atardecer, cuando el sol se inclinaba hacia el horizonte, tiñendo el cielo de tonos rosados y anaranjados, Marisol llamó a la puerta del despacho. Adelante, respondió Celso. Ella entró, y él levantó la vista de los papeles. Acepto, dijo Marisol con rapidez, antes de arrepentirse. Lo intentaré. Solo que no sé si estaré a la altura. Lo estará, respondió él con calma. Empezamos mañana. Después del desayuno, venga aquí. Aquella noche pasó casi sin dormir. Marisol yacía en la oscuridad y ante sus ojos desfilaban cifras, gráficos, tablas, todo aquello que había estudiado en la universidad, lo que había amado más que nada en el mundo. Tenía miedo y, al mismo tiempo, se sentía tan bien como no se había sentido en muchos años. La mañana siguiente, el cuarto día de su estancia allí, comenzó con una extraña agitación, parecida a la que se siente antes de un examen. Marisol preparó el desayuno, comieron en silencio y luego Celso hizo un gesto hacia el despacho. Vamos. Le mostraré qué hay que hacer. En el despacho, sobre la gran mesa, había montones de carpetas, impresiones e informes. Celso lo señaló, estos son los informes financieros del último trimestre. Aquí están los contratos con los proveedores. Y estas son las notas analíticas del mercado. Necesito entender dónde estamos perdiendo dinero y dónde podemos ahorrar. Empiece por los informes.
Marisol se sentó a la mesa, tomó la primera carpeta y la abrió. Cifras, tablas, gráficos, todo le resultaba familiar, como una vieja canción cuya letra se ha olvidado, pero cuya melodía permanece en el corazón. Se sumergió en el trabajo y el tiempo desapareció. Cuando Celso regresó 3 horas después, Marisol estaba sentada, rodeada de papeles, con un lápiz en la mano, haciendo anotaciones en los márgenes. ¿Y bien?, preguntó él. Ella alzó la cabeza, con los ojos brillantes. Celso, dijo con rapidez, aquí, mire. Aquí tiene un sobrepago al proveedor del 7%. Y aquí, señaló otro documento, los gastos de logística están claramente inflados. Si se revisan las rutas, se puede ahorrar al menos un 15%. Él se acercó, tomó la hoja que ella le tendía y la leyó con atención. Luego asintió lentamente. Tiene razón, dijo. Completamente razón. ¿Cómo no me di cuenta yo mismo? Lleva demasiado tiempo inmerso en esto, se atrevió a decir Marisol. Yo lo veo con una mirada fresca. Celso sonrió, y en esa sonrisa había una alegría tan sincera que Marisol sintió como algo cálido se extendía por su pecho. Continúe, dijo él. Está haciendo un trabajo excelente. El día pasó volando. Marisol trabajaba con los documentos, analizaba, comparaba, calculaba y, con cada hora que pasaba, sentía cómo despertaba dentro de ella algo largamente olvidado, la seguridad en sí misma, la sensación de valía propia, la alegría de hacer algo importante. Se miró en el espejo del baño y no se reconoció, los ojos le brillaban, en las mejillas había aparecido un rubor y los labios se le curvaban solos en una sonrisa. Por la noche, cuando estaban sentados a la mesa, Celso dijo, Marisol, ha encontrado errores que le costaban a la empresa mucho dinero. Gracias. Es mi trabajo, respondió ella, y solo después se dio cuenta de lo que había dicho. Mi trabajo. No solo estaba mirando. No lo noté por casualidad. Sino precisamente, mi trabajo. El teléfono sonó cuando Marisol lavaba los platos después de la cena. Se secó las manos y vio el nombre de Benjo en la pantalla. El corazón se le hundió y toda la alegría que había sentido durante el día se evaporó al instante. Diga. Respondió, procurando que la voz sonara serena. Marisol. La voz de Benjo era áspera, irritada. ¿Por qué no llamas? Te dije que informaras todas las noches. Perdón, Benjo, dijo apresuradamente, sintiendo como las palmas se le humedecían. Se me olvidó. Hubo mucho trabajo. Trabajo, bufó él. ¿Qué trabajo puedes tener tú allí? Lavar platos, pasar el trapo al suelo. Oye, ¿qué tal el jefe? ¿Está contento? Marisol tragó saliva. Tenía un nudo en la garganta y le costaba hablar. Está contento, murmuró. Todo está bien. Todo está bien no es una respuesta, dijo Benjo con irritación. ¿Cocinas bien? ¿Limpias a fondo? ¿No se queja? No se queja, respondió Marisol en voz baja, y tuvo ganas de que se la tragara la tierra de vergüenza. Allí estaba ella, en aquella hermosa cocina, después de un día en el que por primera vez en 15 años se había sentido una persona, y rindiendo cuentas a su marido como una sirvienta ante su amo. Está bien, Benjo se suavizó un poco. Lo principal es que esté contento. Ya he visto un coche, una belleza. 4 meses más y ahorraremos. No me falles, Marisol. ¿Está claro? Está claro, susurró ella. Bueno, no tengo tiempo. Llama todos los días, no lo olvides. Colgó sin siquiera despedirse, y Marisol se quedó de pie con el teléfono en la mano, sintiendo como las lágrimas le corrían por las mejillas. No se dio cuenta de que Celso estaba en la puerta. Marisol la llamó en voz baja. Ella se sobresaltó y se secó el rostro apresuradamente con la manga. Perdone, murmuró. Ahora termino aquí y, no se disculpe, la interrumpió. ¿Era su marido? Ella asintió sin levantar la vista. Le exigía un informe sobre lo bien que usted sirve. Marisol volvió a asentir, y las lágrimas brotaron con más fuerza, ya no podía detenerlas.
Celso se acercó, sacó un pañuelo limpio del bolsillo y se lo tendió. Tome. Y escúcheme con atención. Lo que hizo hoy no es trabajo de una sirvienta. Es trabajo de una especialista de alto nivel. Le ha ahorrado dinero a la empresa, ha encontrado errores que nadie veía. Y tiene derecho a sentirse orgullosa. Marisol tomó el pañuelo, se secó las lágrimas y alzó la vista hacia él. Pero él tiene razón, dijo con la voz quebrada. Yo aquí soy empleada doméstica. Debo cocinar y limpiar. Todo lo demás es su verdadero trabajo, dijo Celso con firmeza. Y todo lo demás no es más que una tapadera. Recuérdelo. Mañana continuamos. Salió, dejándola sola en la cocina, y Marisol se dejó caer en una silla, rodeándose con los brazos. Dentro de ella luchaban dos sentimientos, la vergüenza por la conversación con Benjo y un orgullo silencioso por las palabras de Celso. Y no sabía cuál era más fuerte. Al día siguiente, el quinto de su estancia en la casa, Marisol volvió a trabajar con los documentos. Elaboró un informe detallado de los gastos, señaló las zonas problemáticas y propuso vías de optimización. Celso leía sus notas, asintiendo de vez en cuando. Excelente, dijo por fin. Marisol, usted es una verdadera profesional. ¿Cómo logró hacer todo esto en tan poco tiempo? Ella se encogió de hombros, tratando de ocultar el placer que le producía el elogio. Solo miré con atención y hice cálculos. No es difícil si sabes qué buscar. Para usted no lo es, la corrigió. Para muchos, es una tarea imposible. Trabajaron hasta bien entrada la noche, y Marisol no se daba cuenta del paso del tiempo. Se sentía bien allí, en aquel despacho, entre papeles y cifras. Se sentía necesaria, importante, viva, como una planta que ha pasado años en la oscuridad y de pronto la sacan a la luz y empieza a estirarse hacia el sol. Cuando oscureció, Celso se recostó en el respaldo del sillón y la miró. Marisol, tengo una pregunta para usted. Personal. ¿Puedo? Ella se puso en guardia, pero asintió. ¿Es usted feliz? Preguntó él simplemente. La pregunta la tomó por sorpresa. ¿Feliz? ¿Cuándo fue la última vez que pensó en eso? Guardó silencio un largo rato, buscando las palabras, y luego dijo en voz baja, no sé qué es la felicidad. Simplemente vivo. Día tras día. Hago lo que debo. Intento no molestar a nadie. Eso no es una respuesta, observó Celso. Es una descripción de la existencia, no de la vida. Marisol sintió que algo se le encogía por dentro y apartó la mirada. Supongo que tiene razón, susurró. Celso se levantó y se acercó a la ventana. En la oscuridad tras el cristal se reflejaba la luz de la lámpara de escritorio, y su silueta parecía parte de ese reflejo, detenida entre dos mundos. Sabe, Marisol, dijo pensativo, en la vida hay momentos en los que todo cambia. A veces es una tragedia, a veces un regalo del destino. Lo principal es no dejar pasar ese momento. Se volvió, y en sus ojos había algo que hizo que Marisol sintiera inquietud. ¿Qué quiere decir?, preguntó ella. Pero Celso solo negó con la cabeza. Todo a su tiempo. Vaya a descansar. Mañana continuamos. Marisol salió del despacho y caminaba por el pasillo hacia su habitación cuando oyó que el teléfono sonaba en el despacho. Se detuvo, sin querer escuchar a escondidas, pero la voz de Celso se oía con tanta claridad que no pudo evitarlo. Sí, Eloy, decía. La decisión está tomada. Vendemos la empresa. Dentro de una semana anunciaremos al nuevo propietario en la fiesta corporativa. Sí, lo cerraremos todo antes. El comprador ya está encontrado. Marisol se quedó inmóvil, apoyada en la pared. Vende la empresa. ¿Celso se va? ¿Y qué será de ella? ¿Qué pasará con esos pocos días que la habían devuelto a la vida? Se apresuró a ir a su habitación, cerró la puerta y se sentó en la cama. La cabeza estaba vacía y al mismo tiempo llena de un miedo difuso. Todo se acaba. Pronto volverá con Benjo, a la vida de antes, donde no es nadie, donde es una sombra, silenciosa y sumisa.
Y esos días, ese trabajo, esa sensación de ser una persona y no una cosa. Todo desaparecerá, como un sueño. Marisol se acostó sin desvestirse y cerró los ojos. Pero el sueño no llegaba. En la oscuridad de la habitación la rodeaba un silencio pesado y denso, como el agua, y ella se hundía en él, incapaz de salir a la superficie. Los días sexto, séptimo y octavo transcurrieron con un ritmo especial, como si Marisol hubiera entrado en una realidad paralela, donde no era una sombra ni un apéndice de la vida ajena, sino una persona independiente, con sus propios pensamientos y ocupaciones. Por la mañana se despertaba con una ligereza que no conocía desde hacía años, se vestía rápido, preparaba el desayuno y luego venía lo más importante, iba al despacho, donde sobre la mesa la esperaban carpetas con documentos, informes, tablas, cifras que, bajo su mirada, se ordenaban en secuencias lógicas. Celso le traía nuevos papeles, le explicaba los detalles, le pedía su opinión y Marisol se sorprendía a sí misma hablando con seguridad, sin mirar atrás, sin miedo a parecer tonta. Analizaba los contratos con los proveedores, encontraba condiciones desfavorables, proponía opciones de revisión. Y Celso la escuchaba con atención, a veces asentía, a veces hacía preguntas aclaratorias y en sus ojos se leía respeto, un respeto auténtico, sincero. El séptimo día, cuando Marisol terminó de trabajar con otro bloque de documentos y salía del despacho, vio por casualidad su reflejo en el espejo del recibidor y se detuvo, sin reconocerse. El rostro era distinto, los ojos brillaban, en las mejillas jugaba un rubor, incluso el cabello, que por costumbre recogía en una coleta apagada, parecía más vivo, más brillante. «Soy yo», pensó, pasándose la mano por el rostro, y algo se le encogió en el pecho por una sensación extraña, parecida a la alegría, pero mezclada con miedo. El octavo día, por la tarde, Celso dijo de repente: «Marisol, veo que se está desenvolviendo de maravilla. ¿Qué le parece si vamos a la ciudad? Necesita salir de casa, despejarse. Trabajar sin descanso es perjudicial». Ella quiso negarse, pero él insistió, y una hora después viajaban por la carretera conocida hacia la ciudad. Celso la dejó en un centro comercial, le dio dinero: «Para usted, cómprese algo, no se niegue, es parte del salario», y dijo que volvería a recogerla en 2 horas. Marisol deambulaba por las tiendas como en un sueño, mirando los escaparates, y de pronto vio una blusa, sencilla, pero hermosa, de color verde azulado, con un cuello elegante. Entró en la tienda, se la probó, y cuando se vio en el espejo del probador, el corazón le latió con más fuerza. Aquella blusa la hacía distinta, no una ama de casa, no una sirvienta, sino una mujer con gusto, con derecho a la belleza. «Benjo se va a enfadar», pensó fugazmente, pero Marisol fue decidida hacia la caja. El dinero se lo había dado Celso, era su salario, su derecho. Compró la blusa y todo el camino de regreso fue sentada en el coche, apretando la bolsa contra el pecho como si fuera un talismán. La noche del 9º día todo cambió. Marisol estaba poniendo la mesa para la cena cuando Celso salió del despacho, y en su rostro había una expresión de cansancio y de una determinación que inquietó a Marisol. «Marisol», dijo, sentándose a la mesa, «tenemos que hablar». «¿En serio?». Ella se sentó frente a él, secándose las palmas húmedas en el delantal. En la habitación se hizo el silencio, solo el reloj de la pared marcaba el paso de los segundos. «He tomado una decisión», empezó Celso, mirándola a los ojos. «Voy a vender la empresa. De forma definitiva e irrevocable. Dentro de una semana, en la fiesta corporativa, se anunciará al nuevo propietario, y yo me iré. Con mi hija, a Estados Unidos. Hace tiempo que me llama, allí tiene su familia, sus nietos. Estoy cansado, Marisol. Tengo 65 años, he trabajado toda mi vida y quiero descansar». Marisol escuchaba, y con cada palabra el mundo a su alrededor parecía encogerse, volverse más pequeño, más estrecho. «Dentro de una semana. Él se irá. La empresa pasará a manos de otro. Y ella volverá con Benjo, a la vida de antes, donde la esperan las paredes de la cocina, los reproches, las exigencias, el servicio interminable». «Lo entiendo», logró decir, sintiendo cómo la voz le temblaba traicioneramente. «Se ha ganado el descanso».
Gracias por estos días. Han significado mucho para mí. Celso negó con la cabeza. No me dé las gracias. Todo eso se lo ha ganado usted misma. Es una excelente profesional, Marisol. Y me duele que vuelva a encontrarse donde estaba antes. Ella no pudo contener las lágrimas. Brotaron solas, calientes, impotentes, y se cubrió el rostro con las manos para que él no las viera. Perdón, sollozó. Es una tontería. Yo solo, por primera vez en tantos años, me sentí una persona. Y ahora todo se acabará. Celso se levantó, se acercó a la ventana y durante un largo rato miró la oscuridad del jardín, donde las ramas de los árboles se mecían a la luz de una farola. Marisol, dijo en voz baja, sin volverse, ¿y si no se acaba? Ella alzó el rostro lleno de lágrimas. ¿Qué quiere decir? Él se volvió, y la expresión de su rostro hizo que Marisol olvidara las lágrimas. ¿Y si no vuelve a la vida de antes? ¿Y si tiene la oportunidad de empezar de nuevo? Ella guardaba silencio, sin entender a dónde quería llegar, y Celso continuó, he pensado en esto varios días. La he observado, he visto cómo trabaja, cómo cambia. Y comprendí que sería un crimen dejarla probar. Y luego quitárselo todo. Por eso tengo una propuesta. Muy extraña, muy atrevida. Pero quizá la única correcta. Marisol permanecía sentada, conteniendo la respiración, esperando. La compradora de la empresa podría ser usted, dijo Celso. El silencio que siguió a esas palabras fue tan denso que Marisol lo sintió físicamente, presionándole los oídos. ¿Qué? Exhaló por fin. Yo. Pero eso es. Es imposible. No tengo dinero. Ni siquiera imagino cuánto vale la empresa. Le venderé la empresa por una suma simbólica, la interrumpió Celso, regresando a la mesa y sentándose frente a ella. Exactamente lo necesario para formalizar la operación. El resto lo pagará con las ganancias. La empresa es estable, genera buenos ingresos. Usted podrá con ello. Marisol negaba con la cabeza, incapaz de creer lo que oía. ¿Pero por qué? ¿Por qué quiere entregarme la empresa? Apenas me conoce. Celso sonrió con tristeza. Sé lo suficiente sobre usted. He visto cómo trabaja. He visto su inteligencia, su honestidad, su deseo de hacer las cosas bien. No tengo herederos en el negocio, mi hija vive otra vida, esto no le interesa. Puedo vender la empresa a alguno de los competidores y recibir un buen dinero, pero entonces todo lo que he construido durante años se desmoronará o cambiará hasta volverse irreconocible. O puedo entregársela a alguien que ponga el alma en ella. A usted. Pero Benjo. Empezó Marisol, y la voz se le quebró. Él nunca lo permitirá. Él. Benjo no se enterará hasta que todo esté firmado, dijo Celso con firmeza. Cerraremos el trato rápido y en silencio. Cuando todo esté listo, se lo dirá. Cuando ya no pueda hacer nada. Marisol se levantó de la mesa y se acercó a la ventana. En el cristal se reflejaban la habitación, el rostro de Celso, su propia figura, pequeña, perdida, asustada. Los pensamientos revoloteaban en su cabeza como pájaros enjaulados, golpeándose contra los barrotes. Esto es una locura, pensaba ella. No podré. Durante 15 años no fui nadie. ¿Cómo voy a dirigir una empresa? La gente se reirá. Benjo. Dios mío, ¿qué dirá Benjo? Pero junto a ese miedo, dentro de ella crecía algo distinto, una esperanza tímida, diminuta, como el primer brote de primavera que atraviesa la tierra helada. La esperanza de que sí podría. De que tenía derecho. De que su vida podía ser diferente. No lo sé, susurró sin volverse. Tengo miedo. Tengo mucho miedo, Celso. Lo sé, respondió él. Y es normal. Solo da miedo cuando hay algo que perder. Y usted lo tiene. Puede perder esta oportunidad. O puede ganar una nueva vida. Piénselo. Hasta mañana. No se apresure con la respuesta. Aquella noche fue la más larga de la vida de Marisol. Yacía en la cama mirando al techo,
y ante sus ojos pasaban imágenes. Benjo, su rostro satisfecho cuando anunció que la había colocado como empleada doméstica, ella misma, dócil y sumisa, haciendo las maletas. Los años vividos a la sombra de sus deseos y exigencias, y luego, estos últimos días en los que había vuelto a ser ella misma. Mamá diría, no tengas miedo, pensaba Marisol, recordando el rostro severo de su madre en la fotografía. Mamá siempre decía que una mujer debía saber defenderse. Y yo no sé. ¿Lo he olvidado? ¿O nunca lo supe? Recordaba a la Marisol de 20 años, segura, decidida, con ambiciones y planes para el futuro. ¿Dónde había ido a parar esa chica? ¿Cuándo desapareció? ¿Y era posible recuperarla? Hacia las 3 de la madrugada, Marisol se levantó, se acercó a la ventana y miró el jardín. La luna iluminaba las copas de los árboles, que se mecían con el viento como seres vivos ejecutando una danza antigua. Y de pronto comprendió que la decisión ya estaba tomada. En algún lugar profundo de su interior, allí donde vive su verdadero yo, no aplastado, no asustado, sino fuerte y libre. Lo haré, pensó, y un escalofrío recorrió su cuerpo. Lo intentaré. Porque si no lo intento ahora, no lo haré nunca. Es mi única oportunidad. A la mañana del 11º día, Marisol se levantó temprano, se lavó la cara con agua fría, se vistió y salió de la habitación. Celso ya estaba sentado en la cocina con una taza de café y al verla levantó la mirada. Marisol se acercó a la mesa, apoyó las manos en el respaldo de una silla y lo miró de frente. Acepto, dijo, y su voz sonó sorprendentemente firme. Compraré su empresa. Lo intentaré. Celso dejó lentamente la taza sobre la mesa y en su rostro se dibujó una sonrisa tan sincera y tan alegre que Marisol sintió como algo cálido se extendía por su pecho. No se arrepentirá, dijo. Se lo prometo. Hoy mismo empezamos con los trámites. Tengo un abogado, preparará todos los documentos. En unos días todo estará listo. Trabajaron todo el día. Llegó el abogado, un hombre mayor de mirada inteligente y voz tranquila, explicaba los detalles, mostraba los papeles. Y Marisol firmaba, firmaba y firmaba, sintiendo como con cada firma su vida cambiaba de forma irreversible. Por la noche, cuando el abogado se fue y estaban sentados en la cocina tomando té, Celso dijo, Marisol, mañana es el evento corporativo. Allí anunciarán al nuevo propietario. Es decir, a usted. ¿Está preparada? Marisol rodeó la taza con las manos, sintiendo su calor, y negó con la cabeza. No lo sé. Probablemente no. Pero no hay otro camino, ¿verdad? No, confirmó él. No hay marcha atrás. Solo hacia adelante. El teléfono sonó de repente y Marisol se sobresaltó. En la pantalla apareció el nombre de Benjo. Miró a Celso, y él asintió, contesta. Hola. Dijo Marisol, y la voz le tembló. Marisol. La voz de Benjo sonaba excitada, satisfecha. Oye, pronto tenemos el evento corporativo. En un restaurante. Van a presentar al nuevo dueño de la empresa. Iré a buscarte, vístete mejor. Ya sabes, no como empleada doméstica, sino como mi esposa. Te mostraré a mis colegas. Marisol apretó el teléfono con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos. Mañana. El evento era mañana. Eso significaba que todo ocurriría mañana. Marisol, ¿me oyes? Preguntó Benjo con irritación. Te oigo, logró decir. Está bien. Ven. Perfecto. Llegaré sobre las 6. Arréglate, pero con discreción. No hace falta presumir. Y en general, siéntate callada allí, no me avergüences. ¿Entendido? Entendido, susurró Marisol y colgó. Alzó la vista hacia Celso, y él vio en sus ojos un miedo tan grande que se levantó de inmediato y se acercó a ella. Todo irá bien, dijo con firmeza. Usted puede hacerlo. Es más fuerte de lo que cree. Mañana. Repitió Marisol, como en un sueño. Mañana él lo sabrá. Mañana todo cambiará. Y no sé qué pasará después.
Celso apoyó la mano en su hombro con un gesto paternal, lleno de apoyo. Después vendrá tu vida, Marisol. La verdadera. La que elijas tú misma. Ella sintió, se secó las lágrimas y se enderezó. El corazón le latía en el pecho con fuerza, con ansiedad, pero junto a esa ansiedad había algo más. Un presentimiento. Ese preciso instante en el que todo cambia. Cuando la vida antigua termina y la nueva aún no ha comenzado. Ese espacio entre la exhalación y la inhalación, cuando estás al borde del abismo y no sabes si vas a caer. O a volar. Los minutos y las horas pasaron a un ritmo febril, cuando el tiempo se estira dolorosamente y, al mismo tiempo, se precipita con una velocidad inquietante. Marisol firmaba documentos, se reunía con el abogado, con el notario, y cada vez que escribía su nombre en un nuevo papel sentía como la realidad se volvía cada vez más frágil. Como si viviera en dos mundos a la vez, en uno era la esposa sumisa de Benjo, la empleada doméstica, la sombra sin voz, y en el otro, la propietaria de una empresa, alguien que toma decisiones, alguien importante. Celso le explicaba pacientemente los matices del negocio, le mostraba informes, la ponía en contacto por teléfono con socios clave. Y Marisol absorbía la información como una esponja absorbe el agua, comprendiendo que no habría tiempo para adaptarse poco a poco. Mañana saldría al escenario y todos la verían. Benjo la vería. Ese mismo día, por la noche, cuando todos los documentos estaban firmados y la empresa ya le pertenecía oficialmente, Marisol se quedó frente al espejo de su habitación mirando su reflejo. Mañana todo cambiaría. Mañana dejaría de ser la Marisol de antes. O quizá, por el contrario, se convertiría en la mujer que siempre debió ser. ¿Estás lista?, preguntó Celso, asomándose a la habitación. Marisol se volvió e intentó sonreír, pero la sonrisa salió torcida. No, respondió con sinceridad. Pero no hay elección, ¿verdad? Siempre hay elección, replicó él con suavidad. Pero tú ya has hecho la tuya. Y estoy orgulloso de ti, Marisol. Solo mantente firme. Recuerda, no pides permiso para estar allí. Tienes derecho. Es usted la propietaria. Ella asintió, aunque por dentro todo le temblaba de miedo. La mañana del día siguiente comenzó cuando Marisol se despertó al amanecer con el corazón golpeándole salvajemente el pecho. El sueño había sido pesado, lleno de pesadillas en las que Benjo le gritaba y ella estaba de pie ante una multitud que se reía y la señalaba con el dedo. Se levantó, se duchó intentando lavar ese miedo pegajoso, y luego se quedó largo rato frente al espejo, tratando de ver en su reflejo a la mujer en la que debía convertirse ese día. En el desayuno, Celso estaba tranquilo y la animaba, explicándole cómo suelen desarrollarse ese tipo de eventos, quién estaría en la sala, cómo convenía comportarse. Marisol lo escuchaba a medias, porque dentro de ella crecía un nudo de ansiedad que amenazaba con asfixiarla. A las 5:30 de la tarde, el coche de Benjo llegó a la casa. Marisol estaba junto a la ventana y lo vio bajar, arreglarse la chaqueta y mirar alrededor con aire de dueño de la vida. Celso apoyó la mano en su hombro. Todo irá bien, dijo en voz baja. Cree en ti. Marisol salió al porche, y Benjo la recorrió de arriba a abajo con una mirada crítica. Llevaba puesta aquella blusa color verde mar, comprada con su propio dinero, pantalones oscuros y zapatos de tacón bajo. Se veía sencilla, pero digna. Bueno. Dijo Benjo con desagrado, servirá. Aunque te pedí algo más discreto. La blusa es un poco llamativa. ¿Dónde la compraste? La compré, respondió Marisol con brevedad, sentándose en el coche. Benjo resopló, pero no discutió. Arrancó el coche y se incorporó a la carretera, y durante todo el trayecto hacia la ciudad habló sin parar del trabajo, de lo importante que era ese evento corporativo, del nuevo propietario, al que nadie había visto pero todos comentaban. Dicen que es un gran inversor, reflexionaba Benjo, esquivando coches. Tal vez empiece a recortar personal. O quizá, al contrario, ampliemos. Lo principal para mí ahora es no perder el puesto. Y para eso hay que causar buena impresión. ¿Lo entiendes, verdad? Siéntate callada, compórtate con modestia.
no hables de más. Y sonríe cuando haga falta. Marisol miraba en silencio por la ventanilla los edificios, las farolas, la gente que pasaba. El corazón le latía rápido, con ansiedad. Pero junto a esa ansiedad había algo más, un presentimiento agudo y aterrador. ¿Me estás escuchando siquiera?, preguntó Benjo irritado. Te escucho, respondió ella en voz baja. Perfecto. Sabes, he estado mirando coches. Una preciosidad. Un mes o dos más y ahorraremos. Hiciste bien en aceptar este trabajo, Marisol. Aunque ya me cansa estar solo en casa. Pronto volverás y viviremos como es debido. Marisol apretó las manos sobre las rodillas con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos. Viviremos como es debido. Para él, eso significaba que ella cocinara, limpiara, callara y no llevara la contraria. Que fuera una sombra, no una persona. El restaurante los recibió con luces brillantes, música y un murmullo de voces. En el gran salón ya se habían reunido los empleados de la empresa, unas 50 personas, todos elegantes y animados. Benjo, apenas entró, enderezó los hombros y se dirigió hacia un grupo de colegas, arrastrando a Marisol tras él. Miren a quién he traído. Anunció en voz alta, y varios hombres se volvieron. A mí, Marisol. Decidí traer a mi esposa. Uno de los colegas, un hombre rechoncho, calvo y con ojos burlones, soltó una risita. Vaya, Benjo, así que estás casado. Y nosotros pensábamos que eras un soltero empedernido. Claro que sí. Benjo le dio una palmada a Marisol en el hombro, como si fuera de su propiedad. 15 años juntos. Marisol es ama de casa. Mantiene el orden en casa y cocina de maravilla. Otro colega, un joven con traje moderno, miró a Marisol y asintió con condescendencia, encantado de conocerte. Benjo, eres un afortunado. Tu mujer se queda en casa y se encarga de todo. Marisol estaba de pie, sintiendo cómo le ardía el rostro de vergüenza y humillación. Hablaban de ella como de una cosa, como de un objeto del mobiliario. Y Benjo, su marido, el hombre con el que había vivido 15 años, participaba en ello. Más aún, se enorgullecía de que ella no fuera nadie. Bueno, vamos a sentarnos, dijo Benjo, llevándola hacia las mesas. Esto está a punto de empezar. Se sentaron en una de las mesas del fondo, y Marisol miraba el escenario, donde había un micrófono y colgaba una gran pantalla. Benjo se movía inquieto, saludaba con la cabeza a conocidos, susurraba algo a los vecinos, mientras Marisol permanecía inmóvil, con las manos apretadas sobre las rodillas. ¿Qué estoy haciendo?, pensaba febrilmente. ¿Y si no me sale bien? ¿Y si subo ahí y todos se ríen? ¿Y si Benjo? Dios mío, ¿qué pasará con Benjo? ¿Estás nerviosa?, preguntó de pronto Benjo, y en su voz, por primera vez en toda la noche, sonó algo parecido a la preocupación. No tengas miedo. Aquí todos son de los nuestros. Nos sentamos, escuchamos lo que diga el nuevo dueño y nos vamos a casa. Marisol alzó la vista hacia él y, de pronto, tuvo ganas de decir, Benjo, soy yo. Yo soy la nueva propietaria. Ya no soy tu sirvienta. Soy libre. Pero guardó silencio, porque aún no era el momento. La música comenzó a sonar, las luces se atenuaron y al escenario subió un hombre alto y canoso, Eloy, el director de recursos humanos, a quien Marisol había visto en fotos en los documentos. Tomó el micrófono y sonrió al público. Buenas noches, queridos colegas, empezó, y el murmullo de voces se apagó. Hoy es un día especial para nuestra empresa. Como saben, Celso ha tomado la decisión de poner fin a su carrera y transferir el negocio a nuevas manos. Y hoy queremos presentarles al nuevo propietario de nuestra compañía. Un susurro recorrió la sala, la gente se miraba entre sí, y Benjo se inclinó hacia Marisol. ¡Qué curioso! ¿Quién será? Dicen que es una persona muy influyente. Marisol permanecía en silencio, sintiendo como el corazón le latía tan fuerte que parecía que toda la sala podía oírlo. Esta persona, continuó Eloy, tiene una excelente formación en economía, un profundo conocimiento del negocio y un gran potencial.
Celso la eligió personalmente porque confía en que la empresa estará en buenas manos. Así que, den la bienvenida a nuestro nuevo director. La sala estalló en aplausos y todos se giraron hacia la puerta, esperando ver a un hombre importante con un traje caro. Benjo también se giró, estirando el cuello para ver mejor. Pero, para sorpresa de todos, quien se levantó fue Marisol. No la Marisol que estaba sentada junto a Benjo, sino como si fuera su doble, caminaba con seguridad, la espalda recta, con la misma blusa color verde mar, el cabello recogido y un rostro en el que se leía calma y determinación. Los aplausos se apagaron, un murmullo de sorpresa recorrió la sala y alguien preguntó en voz alta, ¿quién es? Marisol avanzaba hacia el escenario sin mirar a los lados, sintiendo como cada paso resonaba en su pecho como un golpe sordo. Subió al escenario, tomó el micrófono de las manos atónitas de Eloy y se volvió hacia el público. Buenas noches, dijo, y su voz sonó sorprendentemente firme, aunque las manos le temblaban. Me llamo Marisol. Soy su nueva directora y propietaria de la empresa. En la sala se hizo un silencio sepulcral. Y entonces alguien dijo en voz baja, pero si es la esposa de Benjo. Marisol buscó con la mirada la mesa donde estaba Benjo y vio su rostro. Estaba pálido como el papel, con la boca abierta y los ojos desorbitados, mirándola como si hubiera visto un fantasma. Giraba lentamente la cabeza, primero hacia el escenario, luego hacia el lugar donde hacía un momento estaba sentada su esposa, después otra vez hacia el escenario. En su cara quedó congelada una expresión de absoluta incomprensión. Sé que esto es inesperado, continuó Marisol, mirando al público, procurando no mirar a Benjo. Muchos de ustedes me han visto antes. Algunos me recuerdan de los eventos corporativos. Durante las últimas 2 semanas he trabajado con Celso, estudiando la empresa. Y él confió en mí para este cargo. Les prometo que trabajaré con honestidad y transparencia, y que mi objetivo es que la empresa crezca y prospere. Tengo planes, tengo ideas, y espero contar con su apoyo. Guardó silencio. En la sala hubo una pausa, y luego alguien empezó a aplaudir, primero una persona, luego otra, una tercera, y en cuestión de segundos toda la sala estaba aplaudiendo. Algunos por sorpresa, otros por cortesía, pero todos aplaudían. Todos, excepto Benjo. Benjo permanecía inmóvil, y su rostro iba pasando lentamente del blanco al rojo. Intentó ponerse de pie, pero las piernas no le respondieron y volvió a sentarse. Marisol bajó del escenario y se dirigió directamente hacia su mesa. La gente se apartaba para dejarle paso, y ella sentía sobre sí decenas de miradas, sorprendidas, curiosas, compasivas. Se acercó a Benjo y se detuvo a su lado. Benjo, dijo con calma, y el trato formal sonó como una ducha fría, te pido que te quedes después del evento. Necesitamos hablar de tu puesto en la empresa y de nuestra futura colaboración. Benjo abrió la boca, pero no pudo pronunciar palabra. La miraba, y en sus ojos había tal mezcla de shock, rabia y desconcierto que Marisol sintió una punzada de lástima. Pero la lástima duró solo un instante, recordó todos aquellos años de humillaciones, todos esos solo eres ama de casa, no te las des de lista, no me avergüences, y la compasión desapareció. Hasta luego, añadió ella y se alejó hacia otra mesa, donde estaban sentados los jefes de departamento. Benjo se quedó sentado, y a su alrededor se hizo un silencio incómodo. Sus colegas no sabían qué decir ni cómo reaccionar. El mismo hombre calvo que una hora antes asentía con condescendencia a Marisol, ahora miraba a Benjo con un mal disimulado regocijo. Vaya, Benjo, dijo arrastrando las palabras. Tu esposa es nuestra nueva jefa. Menudo giro. Benjo se levantó de golpe, la silla cayó al suelo con estrépito, y él, sin mirar a nadie, se dirigió hacia la salida. Marisol lo vio de reojo, pero no se volvió. No ahora. Ahora tenía que estar allí, con esas personas que ahora eran su equipo, su responsabilidad. La velada continuó, pero Marisol apenas recordaba lo que ocurrió después. La gente se le acercaba, se presentaba, la felicitaba, hacía preguntas, y ella respondía en automático, sonreía, asentía, estrechaba manos. Por dentro todo le temblaba, pero por fuera se mantenía firme como podía.
Cuando el evento terminó y los invitados empezaron a marcharse, Marisol salió a la calle a tomar aire. El aire estaba fresco, olía a otoño y a lluvia. Se apoyó en la pared del edificio, cerró los ojos y exhaló. Lo logró, se oyó una voz, y Marisol abrió los ojos. A su lado estaba Celso. Sonreía, y en su mirada se leía orgullo. Pensé que me moriría de miedo, confesó Marisol. Pero no murió. Resistió. Y ahora empieza lo verdadero. ¿Está preparada? Marisol miró al cielo, donde entre las nubes asomaban las estrellas, y asintió. Lo estoy. En la medida de lo posible. Marisol regresó al salón, donde los invitados se dispersaban en pequeños grupos comentando lo sucedido. Sentía sobre sí miradas curiosas, evaluadoras, algunas llenas de compasión, otras de abierto interés. Eloy se le acercó con una copa de champán. Permítame felicitarla oficialmente, dijo, ofreciéndole la copa. Celso decía que lo lograría. Al principio no le creí, pero ahora veo que tenía razón. Marisol tomó la copa, aunque no tenía ganas de beber. Gracias. Espero estar a la altura de la confianza. ¿Tiene planes concretos para el desarrollo de la empresa? Preguntó él, con un interés genuino en la voz. Marisol se enderezó. En eso había pensado durante los últimos días, afinando cada detalle. Sí. Lo primero es optimizar los gastos. He encontrado varias partidas en las que estamos pagando de más. Lo segundo es revisar la logística, eso nos dará un ahorro de al menos un 15%. Lo tercero es trabajar con el personal. Quiero reunirme con cada jefe de departamento y entender los problemas desde dentro. Y lo cuarto es la expansión. Hay una línea prometedora que Celso no llegó a desarrollar. Quiero hacerlo. Eloy escuchaba asintiendo, y en su rostro apareció una expresión de respeto. Suena razonable. Estaré encantado de ayudar. Si necesita apoyo, no dude en decírmelo. Marisol le dio las gracias y él se alejó. Otros empleados se acercaban, se presentaban, hacían preguntas, y con cada conversación ella sentía como dentro de sí se fortalecía algo nuevo, no miedo, sino seguridad. Podría con ello. Tenía que poder. La puerta de entrada se abrió de golpe y Benjo volvió a entrar en el salón. Su rostro estaba rojo, la respiración agitada, y se dirigió directamente hacia Marisol, apartando a la gente. Las conversaciones se apagaron. Todos se volvieron, presintiendo el escándalo. Marisol. La llamó en voz alta, y en su voz se mezclaban la ira y la desesperación. ¿Qué está pasando? ¿Qué demonios has hecho? Marisol se volvió hacia él, su rostro estaba sereno, impenetrable. Benjo, por favor, no montes una escena. Hablaremos en privado. ¿En privado? Benjo la agarró del brazo, apretándolo con tanta fuerza que dolía. Me lo explicarás ahora mismo. ¿Cómo te atreviste? ¿Cómo compraste la empresa? ¿Con qué dinero? Marisol se zafó de su mano y dio un paso atrás. Celso me vendió la empresa. Todo es legal, todos los documentos están en regla. Si quieres detalles, hablaremos en el despacho. Benjo la miraba, y en sus ojos había una furia tal que los presentes retrocedieron instintivamente. Pero Marisol permaneció inmóvil, sin apartar la mirada. Vamos, dijo ella con firmeza y se dirigió hacia la salida del salón. Benjo la siguió, y ambos salieron a un pasillo vacío. Allí reinaba el silencio, solo se oían los sonidos apagados de la música procedente del salón. Marisol se detuvo junto a la ventana y se volvió hacia él. Habla, exhaló Benjo, con la voz temblorosa. Explícame qué has hecho. ¿Cómo tú? ¿Cómo es posible? Trabajé, respondió Marisol con calma. No como empleada doméstica, como tú pensabas. Celso vio en mí a una profesional y me propuso comprar la empresa. Acepté. ¿Profesional? Benjo soltó una risa histérica. ¿Tú? 15 años sentada en casa. ¿Qué clase de profesional eres tú? Exactamente la que era antes de casarme contigo, respondió Marisol, y por primera vez en su voz sonó dureza. Me gradué en economía con honores.
¿Lo recuerdas? ¿O lo olvidaste porque te resultaba más cómodo considerarme una sirvienta? Benjo palideció. Marisol, ¿qué estás diciendo? Yo nunca. Yo me ocupaba de ti. Yo mantenía a la familia. Te mantenías a ti mismo, lo interrumpió ella. Y yo te servía. Cocinaba, limpiaba, callaba cuando me humillabas delante de tus amigos. Mi Marisol, ama de casa. ¿Alguna vez me preguntaste qué quería yo? ¿Alguna sola vez? Benjo abrió la boca, pero no le salieron las palabras. La miraba, y Marisol veía cómo en sus ojos luchaban la incomprensión y el miedo. Escucha, empezó él, cambiando a un tono conciliador, vamos a calmarnos. Tienes razón, quizá hice cosas mal. Pero somos marido y mujer. 15 años juntos. Ahora tienes una empresa, estupendo. Somos ricos. Compraremos una casa, un coche, viviremos de verdad. Marisol negó lentamente con la cabeza. ¿Nosotros? Benjo, no hay ningún nosotros. Yo ya te gané el dinero para el coche. Sacó un sobre del bolso y se lo tendió. Aquí está el dinero. $1000. Lo que querías. Estamos en paz. Aunque no haya pasado el tiempo acordado, me pagaron igualmente, como se pactó. Benjo tomó el sobre sin entender. ¿Qué significa en paz? Eres mi esposa. Lo tuyo es nuestro. Fui tu esposa, dijo Marisol en voz baja. Mañana presentaré los papeles del divorcio. El abogado ya los está preparando. Benjo se quedó paralizado, y el sobre se le cayó de las manos, desparramando los billetes por el suelo. ¿Tú? ¿Divorcio? Susurró. Marisol, estás loca. ¿Por qué? ¿Por la empresa? No por la empresa, respondió Marisol, y su voz se suavizó. Porque entendí que durante 15 años no viví. Existí. Fui un complemento cómodo de tu vida. Y ahora quiero mi propia vida. De verdad. Benjo se dejó caer en una silla del pasillo y se cubrió el rostro con las manos. Sus hombros empezaron a sacudirse, y Marisol no comprendió de inmediato que estaba llorando. Perdóname, murmuró entre los dedos. Perdóname, Marisol. No pensé. No entendía. Lo sé, dijo ella, sin rabia en la voz, solo cansancio. De verdad no entendías. Y eso es lo más terrible. Creía sinceramente que era lo correcto. Se acercó, se sentó a su lado y apoyó una mano en su hombro. Benjo, no quiero vengarme de ti. Solo quiero vivir. De otra manera. Y tú encontrarás a alguien que encaje con tus expectativas. Que quiera ser una sombra. Pero esa no soy yo. Benjo alzó la cabeza. El rostro estaba empapado de lágrimas. ¿Y si cambio? ¿Y si me convierto en otra persona? Marisol sonrió con tristeza. Es tarde, Benjo. Hay cosas que no se pueden recomponer. Hemos pasado el punto de no retorno. Se levantó, se arregló la blusa y lo miró por última vez. Adiós. Te deseo felicidad. De verdad. Benjo permaneció sentado en el pasillo vacío, viéndola alejarse. Marisol regresó al salón, se despidió de los invitados que aún quedaban y salió a la calle, donde la esperaba un taxi. A la mañana siguiente, el 18º día de su nueva vida, Marisol despertó en el pequeño apartamento de alquiler que había tomado el día anterior. La habitación era pequeña, los muebles sencillos, pero era su espacio, por primera vez en 15 años, completamente suyo. Se levantó, se acercó a la ventana y contempló la ciudad bañada por la luz de la mañana. Abajo la gente se apresuraba, los coches circulaban, la vida seguía su curso, y Marisol era parte de ese flujo, no al margen, sino avanzando. Estaba deshaciendo las cajas con sus pocas pertenencias cuando sonó el teléfono. En la pantalla apareció un número internacional y Marisol sonrió al reconocerlo. Celso, respondió. Buenos días, socia, sonó su voz cálida, ligeramente distorsionada por la distancia. ¿Cómo estás? Bien, dijo Marisol, sorprendida de oírse a sí misma, porque era verdad.
Es extraño decirlo, pero de verdad bien. Estoy en mi apartamento alquilado. Empiezo una nueva vida. ¿Cómo fue la conversación con tu marido? Marisol se acercó a la ventana y apoyó la frente en el cristal frío. Difícil, pero correcta. Dije todo lo que debía haber dicho hace 15 años. Y lo dejé ir. A él y a mí misma. Eres una mujer muy fuerte, Marisol, dijo Celso. Estoy orgulloso de ti. Gracias, susurró ella, sintiendo que las lágrimas le subían a la garganta. Por todo. Por haberme visto. Por darme una oportunidad. Por devolverme a mí misma. Yo solo te di la posibilidad, objetó él. El resto lo hiciste tú. Y tienes un gran camino por delante. No le tengas miedo. Lo lograrás. Hablaron un poco más de los asuntos de la empresa, de los planes, de las reuniones con los empleados que esperaban a Marisol la semana siguiente. Cuando la conversación terminó, Marisol dejó el teléfono y volvió a la ventana. La ciudad se extendía ante ella, enorme, ruidosa, llena de oportunidades y desafíos. En algún lugar estaba la empresa que ahora le pertenecía. En algún lugar estaban las personas que esperaban sus decisiones. En algún lugar estaba su nueva vida, aterradora, desconocida, pero por fin suya. Marisol miró su reflejo en el cristal y sonrió, por primera vez en muchos años, de verdad, desde el corazón. La mujer del reflejo le devolvía la sonrisa, y en sus ojos ardía un fuego imposible de apagar, el fuego de la libertad, la esperanza y la fe en sí misma. Se apartó de la ventana y comenzó a deshacer las cajas. Tenía una vida que construir. Y estaba lista. Por fin, lista. ¿Te gustó la historia? Escríbelo en los comentarios. Estaré agradecido por tu me gusta y tu suscripción. Que tengas alegría.